Estamos en el tema, o vamos hoy a hablar sobre el tema número 23 del tabernáculo. Y hoy vamos a hablar, hermanos, después de haber terminado de ver el último mueble del lugar santísimo, que fue el arca, el propiciatorio. Hoy vamos a ver un tema que vamos a dividirlo en tres partes. La primera parte de hoy, bueno, el tema tiene que ver con los tres lugares del tabernáculo. Sabemos que hay tres lugares: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Pero nuestro tema se va a enfocar en el cristiano en el atrio. Vamos a hacer un recorrido de manera general en cada uno de estos lugares. Y yo creo, hermanos, que la experiencia de aprendizaje a través del tabernáculo, yo creo que para todos ha sido una bendición. Creo que para todos ha habido cosas nuevas que no conocíamos de parte de Dios para nuestras vidas. Hemos visto también mucha de la revelación que Dios tiene, y muchas cosas el Espíritu Santo las ha puesto en nuestros corazones para crecer. Así que, hermanos, este tema es muy extenso, podríamos durar todo un año y será con mucho más detalle, pero hoy vamos a hacer ya los últimos temas, y precisamente es para irnos introduciendo, hermanos. Recordar que en este tabernáculo, en el tabernáculo, Dios reveló su plan de salvación. También en el tabernáculo, hermanos, su plan de salvación a través de la obra de Cristo. Y también en el tabernáculo Dios reveló la realidad de la iglesia, que la iglesia es un cuerpo de sacerdotes. También hemos visto que en el tabernáculo una cosa más es que nos deja ver que el tabernáculo revela la vida y desarrollo espiritual que cada creyente debe tener hasta llegar a la madurez. Aquí está la revelación, aquí están los pasos, aquí está lo que Dios quiere para nosotros. Por eso este tema se sitúa en la primera parte de lo que era esta estructura. La primera parte, la que está descubierta, el atrio, el cristiano en el atrio. El propósito de Dios, hermanos, de llegar a la madurez, pues está bien explícito, dice Efesios 4:12. Dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, que lleguemos ¿qué? A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Sí? El propósito de esta palabra dice: ¿para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, que se acabe el infantilismo, que se acabe la niñez. Dice: llevados, que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Así que Dios está empeñado, hermanos. Su propósito es que crezcamos en la palabra de Dios para todos. Estos versículos, Efesios 4:13 y 4:14, en su contexto hablan de que el ministerio de la iglesia, ¿sí? Apóstoles, primeramente los que están en la Biblia, y son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, tenemos la función de estar instruyendo a la congregación, y la congregación debe tener el deber de aprender. Tiene el deber de aprender y el deber de escuchar para crecer. Pero nuestra labor, dice Efesios 4:13 en palabra de Dios para todos, este trabajo debe continuar hasta que estemos todos unidos en la misma fe y en el mismo conocimiento del Hijo de Dios. Debemos seguir creciendo hasta que seamos maduros como Cristo y compartamos su perfección. Así no nos portaremos como niños, ni seremos como un barco a la deriva, arrastrados por cualquier corriente nueva de quienes buscan engañarnos con sus trampas. Aquí podría estar la respuesta a muchas de nuestras situaciones.
Pero hay otro versículo, bueno, luego lo leo más adelante. Aquí nos muestra entonces la respuesta, perdón, vuelvo a repetir, que la manera de crecer, hermanos, es mirar la perfección de Cristo y mirarnos con Él recorriendo los tres lugares que acabamos de ver en la imagen. El atrio, santo, lugar santísimo, hasta llegar al lugar santísimo. Y así vamos a aprender cuál es la perfecta voluntad del Señor para la manera en la que va a reproducir su vida en nosotros, a reproducirse Él en nosotros. Acuérdese que Cristo ya está en cada uno de nosotros. Ahora Él va a reproducirse y eso va a hacer que nosotros caminemos y lleguemos a ser maduros, pareciéndonos cada día más a Él. Así que nosotros al ver la estructura del tabernáculo, vemos que estaba delimitada por tres puertas. Usted lo va a recordar. La primera puerta, que es la del atrio, abre la puerta a este lugar, y la otra, la puerta al lugar santo, y la puerta al lugar santísimo. Así que decía que si usted observa, el atrio es la parte más descubierta. Es la parte descubierta, es la parte de más afuera, es la parte a la que todos pueden acceder, sacerdotes y gente del pueblo. Nos habla que el atrio, hermanos, es un lugar muy general, muy genérico. El atrio. Y para ver lo que hay en el atrio, para saber qué se hace ahí, no se requiere mucho esfuerzo. Si alguien se subiese a una colina, podría ver desde arriba lo que hacen allá abajo, porque está expuesta, se puede mirar, esto está totalmente descubierta. La pregunta entonces, hermanos, es, ¿qué podemos decir de un cristiano que se encuentra en el atrio? ¿O qué representa el atrio en el cristiano? Y la respuesta, hermanos, es cuádruple. La respuesta es cuádruple. Representa, puede apuntar, la fe, representa el cuerpo, representa el 30% y representa la Pascua. Son cuatro cosas que están comprendidas en el caminar del cristiano que está en el atrio. Y vamos a verlas cada una de ellas. ¿Por qué? Primero, cuando una persona, hermanos, ha llegado a Cristo, estamos viendo primeramente la fe. Cuando esa persona ha llegado a Cristo, ha llegado porque ha habido arrepentimiento y fe en su corazón. Él ha reconocido a Jesús como la entrada, como la puerta del camino. Lo ha reconocido como ese nuevo camino que lo lleva hasta la presencia de Dios, hasta el lugar santísimo. Y la fe, hermanos, la fe es el primer paso en la vida espiritual del nuevo creyente. ¿Por qué? Porque ha tomado posesión, hermanos, de las tres primeras, de una de las tres principales virtudes cristianas. 1 Corintios 13:13. Y ahora permanecen la fe, ahí está. Y luego la esperanza, se lo voy a adelantar, lugar santo. Y el amor, lugar santísimo. Por el mayor de ellos el amor, ya le adelanté. Así que, fíjese, por eso nosotros debemos recordar que el arrepentimiento y la fe van muy de la mano, hermanos, muy de la mano. En esta entrada al atrio. Y como es la primera experiencia espiritual, ¿por qué la fe? Porque la fe es el fundamento y contenido de todo el mensaje de Dios. Y esto mismo, porque ha habido arrepentimiento y fe, cuando entra la persona, cuando entra el cristiano y se sitúa en el atrio, adquiere una posición y un lugar en Cristo. Él ha entrado a la vida eterna. Fíjese bien, qué interesante. Juan 5:24 lo explica, dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Por qué decimos que él tiene vida eterna? Bueno, vamos entonces a mirar qué es lo que ve el cristiano en el atrio como su primera experiencia espiritual.
Primero ya dijimos que reconoció a Jesús como el camino al Padre, la puerta del camino. Y al pasarla, ¿qué más vio? ¿Qué se ve entrando? El altar del sacrificio. Esto quiere decir que esa persona ha reconocido a Jesús como el sacrificio por sus pecados. También ha creído en la veracidad de su mensaje. Además, lo ha aceptado como su libertador, como su redentor. Y este cristiano que está en el atrio siente y cree de todo corazón que está unido a Cristo. Y así es. Así es. ¿Qué más hay en el atrio? Está la fuente de bronce, que lo vimos con mucho detalle. Y cuando el cristiano que está en el atrio ve la fuente de bronce, esto significa que él comienza a entender el poder limpiador de la palabra de Dios. Acuérdese que podemos situarlo en un recién convertido. Comienza a entender que la palabra de Dios tiene poder para limpiarlo. Comienza a darse cuenta entonces que también es tiempo de renunciar a muchas cosas de la vida pasada. Son de las primeras cosas que el cristiano que entra en el atrio empieza a conocer. Por eso, primera de Juan 2:15 dice, no améis al mundo. Él se da cuenta que no hay que amar al mundo ni las cosas que están en el mundo, ni si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Se da cuenta que el amor al mundo es antagónico, se opone al amor de Dios. Y también se da cuenta de la razón de esto, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre como ha venido la salvación a Él, sino que esas cosas provienen del mundo. Todo lo que hay aquí en esta tierra, los deleites pasionales, todo lo que se hace, modas, todo, criterios humanos, todo es del mundo, no proviene del Padre. Y ahí está el cristiano en el atrio. Y esto, hermanos, este darse cuenta, este comenzar a razonar de esta manera, es porque es el resultado de que él se comienza a mirar en el espejo de Dios, la fuente de bronce, como estamos hablando. Acuérdese que tiene que ver con renuncia, porque cuando las mujeres dieron sus espejos para hacer la fuente de bronce, que era de puros espejos, entonces habla de renunciar para que Dios haga lo que Él quiere de nosotros, limpiando. Este hombre, el cristiano en el atrio, se da cuenta que es imposible perseverar en el camino de Dios sin pasar por el agua de la palabra. Y esto nos habla de la santificación. Estamos hablando de un verdadero cristiano, de un recién convertido verdadero. Empieza a ver que no puede seguir adelante si no se va a limpiar por la palabra. Está consciente de que no puede perseverar, que no puede tener la fuerza para seguir hasta el final, si no es que es por medio del limpiamiento, perdón, o la purificación de la palabra, la santificación. Por eso Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y cuando el Señor dice nadie es porque es nadie. Amados, una cosa más en el cristiano que está en el atrio, como un nuevo creyente, como su primera experiencia espiritual de la fe, la razón de que él es un sacerdote en su mente es muy vaga. Es muy vaga. No está muy consciente, pero a pesar de todo esto, es un cristiano nacido de nuevo. El punto, hermanos, a que nos lleva esto, es que todo cristiano que hemos pasado por ahí, no hemos de quedarnos ahí. No hemos de quedarnos en esa dimensión o primer nivel de nuestra vida cristiana. Es necesario avanzar. Es necesario ir adelante. ¿Por qué? Repitiendo, es apenas el primer escalón, por así decirlo.
Estamos en la fe que ha venido por el arrepentimiento. Y ustedes saben, hemos estudiado que es uno de los rudimentos de la palabra de Dios, de las cosas más básicas, de la leche espiritual que necesitan todos los niños en Cristo. Que algún día los que hemos crecido más de alguna manera hemos necesitado, pero hemos crecido. Ahora dice Hebreos 6, 1 y 2, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. O sea, no nos quedemos en lo básico. Vamos adelante a la perfección, no vuelvan a echar otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios y vienen las demás. ¿Se da cuenta por qué es el fundamento, pero también por qué es la primera experiencia del nuevo creyente? ¿Por qué es el primer lugar del tabernáculo en el desarrollo de la vida cristiana? La fe. El segundo aspecto que vimos de lo que representa el atrio en el cristiano, o el cristiano en el atrio, es el cuerpo. ¿Qué pasa aquí entonces? En esta etapa, el cristiano que es nuevo nacido, que ha entrado por la fe, que está entendiendo lo que es la palabra de Dios, que está entendiendo todo lo que dijimos, se encuentra con una lucha. Y es que en esta etapa de nuevo creyente hay todavía muchos impulsos, hay reacciones, hay muchas emociones todavía. ¿Por qué, hermanos? Porque el cuerpo con su fuerza es un elemento activo en la vida del nuevo creyente. O sea, que en esta etapa el cristiano que está en el atrio necesita el dominio propio, porque el cuerpo todavía lo jala y su propio razonamiento lo jala para donde quiera. Hay una lucha, aunque es nacido nuevo. Necesita el dominio propio. Él comienza a entender entonces que debe vivir en la identificación con Cristo, porque aunque le es muy difícil, dice Romanos 6, 6:3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Este cristiano en el atrio sabe que debe vivir en la identificación con Cristo para que pueda desarrollarse el dominio propio, porque todavía es muy emotivo, reacciona, es muy emotivo, hay muchos impulsos todavía en él. Ahora, Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y en la versión Dios habla hoy dice, sabemos que aquello que antes éramos fue crucificado con Cristo para que el poder de nuestra naturaleza pecadora quedase destruido y ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. ¿Cómo se demuestra el pecado? Pues por medio de las obras del cuerpo. Entonces, así es como se va a desarrollar el dominio propio, pero este cristiano en el atrio apenas está en lo más básico, pero es un cristiano nacido de nuevo. Ahora, esto es lo que lo lleva al tercer aspecto, 30%. Lleva entonces a que su fruto sea poco, su fruto espiritual sea poco, pero real, al 30%. ¿Por qué? Porque apenas el cristiano que está en el atrio se está enseñando a caminar en la vida del Espíritu. Apenas comienza a dar sus pasitos, hermanos. Por eso los que han entrado a Cristo son como bebés espirituales que necesitan ser instruidos y sí darles la leche, pero también hacerles consciente que la meta es que sigan creciendo hasta la madurez, al pleno conocimiento de Jesús y de su evangelio en todas las riquezas de la gracia de Dios. Amados, se está enseñando a caminar en la vida del Espíritu. Por eso esto da lugar a que en su vida manifieste un 70% de humanidad y un 30% de espiritualidad.
Y esto es, hermanos, a lo que la Biblia le llama un niño espiritual, un niño en Cristo o un cristiano carnal. Porque está en el atrio. Está en el atrio. Tenemos, no apunté la cita, pero se la voy a leer. Cuando el Señor dice, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Él empieza de arriba hacia abajo. Nosotros comenzamos de abajo hacia arriba, como estudiamos el tabernáculo, de afuera hacia adentro. En la traducción del lenguaje actual, esta misma cita dice, pero otras semillas cayeron en tierra buena y produjeron una cosecha muy buena. En algunos casos, las semillas sembradas produjeron espigas con 100 semillas. Otras produjeron espigas con 60 semillas. Otras produjeron espigas con 30 semillas. O sea, 30%. Cuando un cristiano vive en el atrio, solamente tiene un 30% de crecimiento espiritual. Porque está comenzando a caminar en la vida del Espíritu. Esto mismo, esto que ha entrado a la fe, que el cuerpo todavía lo trae para ir para acá, los impulsos, las emociones, las reacciones, hasta su manera de pensar y aún más, falta el dominio propio y que lo lleva a producir poco, también tiene algunas características, son muy propias del andar de estas personas. Son muy propias de su andar y de sus actitudes cuando estas personas están viviendo solamente en el atrio, aunque tengan 20 años en una iglesia, aunque tengan 10 años en una iglesia. No, eso no significa crecimiento, hermanos. Eso no significa eso. Hablamos de vida cristiana, de relación con Dios, de vida de comunión con Dios. Por eso es que hay tanta gente con tantos años, pero están en el atrio. Y son unas... Bueno, aquí le voy a poner primeramente. A ver, vamos a ver qué actitudes muestran en su andar, qué características. El apóstol que escribió la carta a los hebreos ya decía en Hebreos 5:11, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. La frase original quiere decir que se han hecho perezosos, holgazanes para entender lo de la palabra. Ha habido una flojera deliberada en decir, no, es que no, yo eso no entiendo nada, ni quiero entenderlo. Me hago bolas. Tardos para oír. Discúlpeme por la palabra holgazán, pero es la traducción original. Entonces dice que esto ha afectado el crecimiento, se han hecho tardos para oír. Hay muchas cosas que explicar, pero no se les puede decir porque tienen una mala actitud respecto a no querer aprender. Porque debiendo ser ya maestros, ya entre ustedes debían de discipularse. Entre ustedes debían ya de compartirse la Biblia, de compartirse el Evangelio. Dice aquí, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar los rudimentos de la palabra de Dios. De tal manera, dice, y han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche, pero no de alimento sólido. El alimento sólido se refiere a las enseñanzas más aventajadas de la palabra de Dios. Y dice aquí la sentencia en 5:13, y todo aquel que participa de la leche, ¿qué es? Inexperto en la palabra de justicia. La razón, porque es niño. Porque es niño. Y siendo niño, y siendo inexperto en la palabra de justicia, el Evangelio, y debiendo ser ya bien especialista, profesional en el impartimiento del Evangelio, vamos a tomar esas palabras, no. La actitud de él es de un niño, y un niño, hermanos, primeramente es débil. Es débil. Y como es la primera fase de crecimiento, hermanos, el niño siempre, como es débil, siempre o constantemente está fallando,
falla de manera continua, una tras otra. Y es por eso que en este estado de inmadurez genera constantemente contiendas. Genera constantemente contiendas porque hay debilidad en él. Porque él es dominado más por los impulsos y las reacciones que por la razón y por la fe del Evangelio. Porque usted sabe que una mala emoción, ¿cómo ciega o cómo cierra el razonamiento? Oye, pero entiéndeme. No, es que espérate, hay que razonar. No, porque en la semana entendí que mis emociones sí deben de sentirse en mi estómago, pero nomás que no se me suban al cerebro, porque ya me van a impedir pensar, me van a impedir razonar. Y solamente lo puedo lograr dependiendo del Espíritu Santo que está en mi corazón y canalizando mi forma de pensar de otra manera. Alguien dice, no, es una terapia. No, es fe, porque si Él no me sujeta, yo no voy a poder sujetarme. Si Él no me lleva a crecer, yo no voy a poder crecer. Ahora seguimos adelante. Él genera contiendas, es dominado por sus impulsos, se cierra la razón, no, en su reacción se cierra, y aún la misma verdad del Evangelio no permite el paso, no permite el paso. Ese cristiano está en el atrio, es niño y es débil. 1 Corintios 3:1, el apóstol Pablo le dice a aquellos corintios: de manera que yo, hermanos, no les pude hablar como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Era una de las cosas de aquella iglesia, hermanos, en medio de sus desórdenes, eran cristianos en el atrio. Eran cristianos que tenían muchos dones, había dones de todo tipo, estaban enriquecidos, pero no había mucho fruto en ellos, eran niños, estaban en el atrio. Y dice aquí mismo que dice, os di a beber leche y no vianda, o sea, alimento sólido, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún, ¿qué dice? Sois carnales, están en el atrio. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? O sea, viendo tan semejantes fallas que ustedes tienen, ¿se pueden catalogar de espirituales o se pueden situar en que son carnales? Esa fue la pregunta, es una pregunta, hermanos, que resuena a través de los siglos, de los milenios, para toda la iglesia. Líderes, de todo, líderes, no líderes, todo lo que es congregación, es una pregunta eterna, hermanos. Y digo eterna porque es para todos los siglos. No sabéis, dice aquí, habiendo entre vosotros, ¿no demuestra esto que son carnales? Y es una pregunta evaluativa, es una pregunta para que cada uno de nosotros, como cristianos, nos evaluemos si estamos viviendo en los atrios, en el atrio, en la niñez espiritual, o estamos de veras caminando al progreso espiritual, a la madurez. ¿Sabe? Para estos niños que son débiles, las cosas secundarias son sus juguetes preferidos. Las cosas secundarias son sus juguetes preferidos porque son muy acordes a la edad espiritual en la que se encuentran. Y de hecho, hermanos, los que están en el atrio, los que están débiles, los que son niños en Cristo, se puede hallar en ellos muchos prejuicios. Son prejuiciosos. Y por eso la carta a los Romanos 14 y 15 los clasifica entre los hermanos débiles. Claro que también dice que al que es fuerte o ha crecido un poco más, el deber es amar y tolerar, pero siempre procurar la paz entre ambos. Pero estos hermanos son los hermanos débiles, con prejuicios, pero están en el atrio, pero son nacidos de nuevo. Fíjense bien, estoy hablando de cristianos verdaderos. Pero el plan de Dios no es que estén allí, no es que estemos allí, es que sigamos adelante. Por eso, otra de las características del niño en Cristo es que el niño es inestable. Efesios 4:14
nos dice que el propósito de la instrucción constante de la palabra es para producir estabilidad espiritual en todos los creyentes, de manera que puedan anclarse en el Evangelio, no dejarse llevar por cualquier enseñanza ajena que al final los extravíe de la fe, y también para que encuentren la estabilidad en ellos mismos. Porque si bien nunca les llegan doctrinas extrañas, que son como las alrededor de nosotros, dentro de sus corazones y de sus almas hay unas olas tan tempestuosas de incomodidades, de desánimos, que no hace falta que les llegue doctrina extraña. Con la propia necesidad que está en el alma, con esa basta. Pero para eso el Evangelio y la instrucción es necesario que ellos se tomen de lo que se les enseña o de lo que aprenden, para que se enseñen a tener como esa ancla que sujeta a sus propias almas. Decía mi abuelo, que ya se murió, es que andas como desespiritualizado, no traes espíritu, porque más adelante veremos que el espíritu es el gobierno en el hombre. Y el espíritu ha adquirido vida por parte del Señor. Por eso es que ahora podemos ser gobernados totalmente, espíritu, alma y cuerpo. Ya le adelanté un poco más. Y esto, hermanos, es el entendimiento de nuestra vida espiritual. Ahora, dice aquí Efesios 4:14, vuelvo a repetirlo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. En la palabra de Dios para todos, este versículo 14 dice: así no nos portaremos como niños, ni seremos como un barco a la deriva, arrastrados por cualquier corriente nueva de quienes buscan engañarnos con sus trampas. Creo que ya la había leído. Pero hay otro versículo en Hebreos 2:1 que trata con esto de ser barco que se va a la deriva. Dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y la palabra deslicemos tiene que ver con la idea de que no sea que se desamarren las amarras del barco y nos lleve a naufragar y choquemos por allá, o encallemos en lugares que son pérdida y tragedia para nuestra vida espiritual, moral, en todos los sentidos. Por eso dice que atendamos a las cosas que hemos oído. Y esto, que a las cosas que hemos oído hace paralelo con lo que dice el apóstol: se han hecho tardos para oír, no han atendido las cosas que se les ha dicho. Entonces, amados, en esa inestabilidad, para eso está la estabilidad de la palabra. Una cosa más del cristiano niño que está en el atrio: el niño carece de experiencia, lo sabemos. En lo espiritual, el niño espiritual carece de experiencia, y se debe a que permanece en los rudimentos de la fe, porque no está dispuesto a esforzarse por entender las cosas más profundas de Dios en el conocimiento de la palabra. ¿Qué hay esto? Hay unas constantes objeciones. Son muy constantes porque hay una actitud deliberada de no querer aprender. Y esto es lo que los mantiene en esa inexperiencia, y por consiguiente el discernimiento queda nulo. No hay discernimiento porque sus sentidos espirituales no están desarrollados. Hebreos 5:12: porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Dice: el que participa de la leche es inexperto, y hay que darle leche. Pero el alimento sólido es para aquellos que han alcanzado madurez. Y dice que estos que han alcanzado madurez
tienen los sentidos espirituales ejercitados ¿en qué? En el discernimiento. Saben distinguir cuando los pensamientos no son de Dios, cuando son del diablo, cuando son de ellos mismos. Los saben discernir, los echan fuera y actúan conforme a la vida del Espíritu Santo. Pero los sentidos están adormilados, los sentidos están aletargados, pero ¿sabe cómo están desarrollados estos de la madurez? Dice, por el uso. Mire, vamos a poner un ejemplo bien que todos conocemos. Si usted quiere desarrollar sus brazos en un gimnasio, pues usted va a tomar la pesa y va a empezar, ¿sí? Va a empezar y se le va a ir desarrollando el músculo, se le va a ir desarrollando el músculo hasta que usted se vea así bien cuadrado, ¿ah? Pues es lo mismo. Pero si usted no usa sus brazos, no quiere levantar nada, el tendón o el músculo va a permanecer lisito, así como los brazos de Bob Esponja, lisitos, ¿ah? No, ¿cuál? Le dice, oye, ayúdame a esto. Ay, es que qué flojera. No, piensa en eso. ¿Sabe? Viene a ser lo mismo en la actitud espiritual. Oye, vamos a estudiar, vamos a ejercitarnos. Así que el músculo del aprendizaje, flaco, como el Bob Esponja espiritual, ¿eh? Flaco. Vamos a aprender algo. Ejercítate, asiste. ¿Cuál músculo de la perseverancia? ¿Cuál músculo? Entonces, hemos atravesado por ese camino, ¿a poco no? Algunos hemos desarrollado más, pero todavía nos falta mucho más, hermanos. Pero así pasa con los músculos espirituales. Así como pasa con los músculos físicos, pasa con los músculos espirituales. Por eso hay mucha inconstancia. Válgame por otra vez hablar de ese punto. Y no nada más en la asistencia, hablo de inconstancia en nuestra vida interna, de comunión, leer la Biblia, orar. Hay mucha inconstancia porque el músculo de la oración no está desarrollado, ni el músculo de la lectura de la palabra, menos el estudio de la palabra. Entonces, hermanos, ¿cuál hombre fuerte? No somos débiles, estamos ahí, estamos inestables, estamos débiles, carecemos de experiencia. ¿Por qué? Porque pues no tenemos el uso. No nos ponemos. Por el uso tienen, dice, y que para estos los de madurez, ahora, la madurez, la falta de discernimiento no ha venido gratis. Ha sido porque ha habido una actitud deliberada de no querer seguir adelante. Y también la madurez tampoco viene gratis. Hay voluntad. En estos dos tipos de hombre ha habido una voluntad de ambos. Se es débil porque hay una voluntad, pero también se es maduro porque hay una voluntad. Entonces, mientras no haya una voluntad rendida al Señor, no podemos avanzar mucho más al entendimiento y al progreso a la vida espiritual. Acuérdense que el camino aquí es hasta el lugar santísimo, a la presencia de Dios. En otras palabras, es a la plenitud del crecimiento en Cristo Jesús. Una cosa más. Otra característica del niño es que el niño se envuelve fácilmente en las cosas de la vida. La inexperiencia, hermanos, en el discernimiento le lleva a que le falte sabiduría. ¿Para qué? Para decidir en sus prioridades y en el correcto uso de su libertad cristiana. Fíjese bien lo que le digo. Le falta sabiduría, la inexperiencia le hace que le falte sabiduría, entendimiento para decidir en sus prioridades y en el correcto uso de su libertad cristiana. El mismo apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 6:12, todas las cosas me son lícitas, o sea, tengo libertad, mas no todas convienen. Todas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Por eso decía que falta la sabiduría para el correcto uso de su libertad cristiana. Se dan casos, hermanos,
en los que algunos cristianos, dando muestra de la falta de crecimiento, falta de decisión en la carrera cristiana, se ven enredados en la literatura pornográfica. Se ven enredados también en programas de televisión no muy recomendados o poco recomendados. Y también se ven enredados, hermanos, eligiendo películas para el esparcimiento personal, también poco recomendadas. Y en algo más, hermanos, se ven enredados en el mal uso de la radio. Los que hemos tomado el discipulado en Romanos 12, Romanos 13, Romanos 14 y 15, sabemos que tenemos una libertad cristiana y de esto lo toca el apóstol Pablo, como leímos. Todas las cosas me son lícitas, pero yo tengo la responsabilidad de elegir las cosas que no me convienen conforme a mi luz y a mi crecimiento que tengo en lo que pide la palabra de Dios. Los que hemos tomado el discipulado y lo hemos puesto por obra, porque hay muchos que lo han tomado y no lo han puesto por obra, ni lo han entendido, porque lo tomaron. Por eso vemos que nos encontramos con alguien que pone su radio todo. No, pues estoy en la libertad. Oye, espérate, el mal uso de la radio, cuidado. O te vas a poner en la guerra de bandas como allá. Fíjese, es parte de la niñez, pero no es el hecho de que se quede allí. Es el mal uso de la libertad cristiana. Otros al contrario, al otro extremo. Luego lo explicaremos. No nos conformamos con solo oír las noticias. A veces vamos más allá. Por eso, a quien le falta el discipulado o quiere volver a repasar esos capítulos, estoy para volver a explicarlos, hermanos. Porque son parte del camino a la madurez que Dios nos está pidiendo y a donde Él nos quiere llevar. Porque aún así, usted se puede ver rodeado de tantas cosas y estar firme en sus convicciones. Tenemos el ejemplo de Daniel, tenemos el ejemplo de José en Egipto, Daniel en Babilonia, la comida y la bebida del rey, símbolo o representación de las cosas del mundo. Y la cultura de Babilonia, símbolo de las filosofías del mundo aparte de Cristo. Y él dijo, yo no me contaminaré con eso. Tenía libertad. Dice que eran 70 jóvenes que habían llevado a Babilonia. Y él y otros 3 amigos dijeron no. Pero los 66 aquellos que también eran israelitas y también eran de buen parecer, las mismas características de estos 4 hombres, aquellos 66 sí comieron de la comida del rey. Observe bien ese pasaje. Pero hubo 4 que dijeron, no nos contaminaremos. También se ven enredados muchas veces en la preocupación fanática acerca del equipo preferido del deporte que les gusta. Pero jamás o muy poco le dedican tiempo a la búsqueda de Dios y su palabra. Y esto, hermanos, esto es lo que hace que sean altamente vulnerables a caer en las redes del mundo y sus cosas. Volviendo a esto, cuando un cristiano solo se encuentra en el atrio, vive en las cosas fundamentales de Cristo. Sí, es cierto que el cristiano que vive en el atrio, siendo cristiano, ha entrado a la comunión con el Señor, ha entrado al regocijo de la salvación, pero una cosa más, solo ha celebrado una de las fiestas importantes del plan de Dios, la Pascua. Acuérdense que le di 4 cosas: fe, cuerpo, 30% y la Pascua. El cuarto aspecto es que ha celebrado la Pascua. Y sabemos, hermanos, que la Pascua
La Pascua fue el primer paso de la liberación de su pueblo de Egipto, pero apenas comenzaba su andar. Apenas cuando Dios había libertado al pueblo de Egipto, apenas comenzaban a caminar camino a la tierra prometida. Por eso es que es el comienzo de la vida cristiana, estar en los atrios, en medio de la debilidad, en medio de todo, pero son cristianos o somos cristianos. Así que esto viene a ser lo mismo con este creyente. Este creyente que está en el atrio se ha regocijado en la libertad que el Señor consiguió para él. O sea, ¿eres cristiano? Sí, soy cristiano. Oye, pero ¿por qué no puedes? Es que soy cristiano. Sí, entonces ya entendemos que sí es un cristiano. Se ha regocijado en la libertad, se ha regocijado en el milagro de haber sido arrancado de las manos del maligno como aquel pueblo de las manos del faraón. Y también ha recibido una nueva vida, una nueva visión y un nuevo propósito. Sí, ahí está la meta. Pero apenas está comenzando. Todo esto, hermanos, que acabamos de mencionar de las características de vida y conducta del creyente, nos hace a nosotros llevarnos a preguntarnos personalmente, hermanos, ¿me veo reflejado en esta forma de vida? Si yo cierro mis ojos, yo me puedo preguntar, ¿soy ese cristiano en el atrio, inestable, débil, envuelto en cosas de la vida? ¿Soy ese? Si yo me veo reflejado en esta forma de vida, de forma de actuar, entonces yo estoy viviendo en la niñez espiritual. Me voy a dar cuenta que soy niño. Me voy a dar cuenta que todavía hay mucho de mi carne, que hay un 70% y soy un 30% espiritual. Cuando yo me hago esta pregunta y me veo a través de esta revelación de Dios, también me puedo preguntar, ¿dedico tiempo a estudiar, no solo a leer la palabra junto con tiempos de oración? ¿Me falta desarrollar el discernimiento? Entonces nos daremos cuenta una vez más que estamos apenas en el primer nivel, vamos a decirlo, del cristianismo. O en otra palabra, estamos en el primer nivel de ser cristianos. Y si nosotros decimos que sí, que nos parecemos mucho a este tipo de cristianos, entonces nosotros primero, ¿qué hay que hacer, hermanos? Debemos aceptar que debemos dejar nuestra niñez. Debemos aceptarlo. El apóstol Pablo pasó por esta experiencia y dice en 1 Corintios 13:11, cuando yo era niño, hablaba como niño. Y luego dice, pensaba como niño, juzgaba como niño. Nos está hablando de que cuando él empezó a caminar en la vida cristiana, mas cuando ya fui hombre, dice, cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. O sea, hubo una decisión. Cuando ya crecí, cuando ya me di cuenta, yo dejé aquellas cosas. Mire, en la semana ponía una analogía. A alguien se le explicaba, le decía, mira, es necesario que aprendas diligencia. Es necesario que seas más ordenado. Es necesario que aprendas a ser más constante, porque es como el polluelo que está en su huevecillo. Cuando un polluelo va a salir de su huevecillo, con su piquito empieza a romper el cascarón. Y si no lo rompe en la granja, viene el granjero y agarra un martillo, hermanos, y lo quebra para que salga, porque si no, se muere el polluelo adentro por su negligencia. Porque ya es hora de salir y no pica el cascarón. ¿Quieres que Dios venga y rompa tu niñez con experiencias fuertes a fin de que puedas aprender que necesitas avanzar? ¿Quieres que Dios te siga dando circunstancias para que digas, necesito ir más con el Señor, necesito orar más, necesito desarrollar una comunión en la palabra del Señor? Él va a hacer circunstancias que van a hacer que rompan tu cascarón de niñez. Y va a ser mucho más doloroso. No sé, no sabemos qué tipo de cosas el Señor usa. Son muy de su elección. Pero seguro estoy, hermanos, que Él va a obrar de esa manera.
para que nosotros aprendamos a seguir caminando en Él hasta llegar hasta allá. Porque no siempre la vida será la misma. Y Dios estará tratando con cada uno de nosotros. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Segundo, hermanos, en el atrio para el pecador está la cruz, pero para el creyente está la obra del Espíritu Santo. Somos niños, quizás, pero tenemos al Espíritu Santo con nosotros, hermanos. Eso es lo alentador para llevarnos adelante a la madurez. Dice Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Colosenses 3:5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y en el 3:8 del mismo Colosenses 3 dice: pero dejen también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. O sea, dejen que el Espíritu Santo, ubíquense porque van camino a la madurez. Dejen que Cristo obre en su lengua, en su boca, en su corazón, en su forma de comportarse. Y ya párenle. Palabra añadidura mía. Ya párale, Daniel, ya. Ya deja de hablar tú, déjame hablar yo a ti. Entonces, esa es la cuestión, yo lo sé. Tercero, ¿qué hacer? Debemos ubicarnos en lo que ahora nos corresponde como resucitados de la muerte espiritual. Ahí en Colosenses 3:14, si puedes haber resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba. ¿Y qué es de arriba? Vamos a ponerlo viéndolo en esta imagen del tabernáculo. Las cosas de arriba o de más arriba son las cosas de la presencia de Dios, las cosas del lugar santísimo. La Biblia dice, las cosas donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿No vimos el propiciatorio? ¿No vimos el trono de Dios? Hay que buscar esas cosas de allí. Dice, porque estás muerto, no busque las cosas terrenal, pongan la mira, y la mira significa la mente y el corazón. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque están muertos. Entonces nos falta que nos ubiquemos en esa realidad para que nosotros sepamos que si bien somos niños, hermanos, tenemos el respaldo y la ayuda del Espíritu Santo. No por ser niños, el Señor nos ha desechado. Al contrario, somos sus hijos y hemos empezado desde abajo, recién nacidos. Pero sí es bueno que analicemos nuestro nivel o nuestro crecimiento espiritual a la luz de su palabra. Yo puedo decir para terminar, el apóstol Pablo dijo que seguía adelante, prosiguiendo a la meta, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Y saben, una de las cosas que nos detienen es la forma en que fuimos criados, es la forma en que nos implantaron, es la forma en que nacimos. Muchas de esas cosas y mucho más, las cosas que hicimos en el pasado nos detienen, nos anclan. Pero la cuestión es de que si nos ubicamos, hermanos, nos ubicamos para seguir adelante, debemos olvidar ciertamente lo que queda atrás, las cosas que hicimos mal, las cosas por las que nos equivocamos, las cosas que ya pasaron, porque el Señor no tiene nuestro pasado en su mano, Él ya lo sepultó. ¿Qué nos detiene para ir adelante a la madurez espiritual? Somos niños, sí, pero ya estás conmigo, hijo. Vamos a pensar que eso nos dice. Avanza, avanza, avanza. No dejemos también que los de alrededor vengan con el pasado si Dios ya nos lo quitó, amados. Somos sus hijos, estamos creciendo y nos espera y tenemos grande bendición en Él. Pero sí nos lleva a que nosotros evaluemos nuestro crecimiento y dedicación en Él a través de esta revelación del tabernáculo en el cristiano en el atrio. Yo creo, hermanos, por último, sepa que ha sido perdonado
y muévase en dirección a una vida de fe y obediencia. Proyéctese hacia una vida plena y de mayor significado gracias a que usted y yo tenemos nuestra esperanza en Cristo. Amén. Así que, hermanos, vamos todos creciendo. Yo tampoco he llegado a la madurez. Nadie hemos llegado a la madurez. Vamos a la camino a la perfección, a la madurez, pero vamos ayudándonos unos a los otros. Dice Romanos que el fuerte ayuda al débil. Como Cristo, dice, tuvo el mismo sentir para con nosotros. Amén. Porque Él nos halló débiles y aparte nos halló perdidos. Y Él ha tenido paciencia llevándonos. Por eso decía que nos miráramos tomados de la mano de Él, recorriendo los 3 lugares. Amén. Póngase de pie, hermanos. Vamos a darle gracias.